Involucra una transferencia de electrones. Las baterías producen corriente eléctrica. ¿Cómo? A través de reacciones químicas que involucran transferencias de electrones. ¿La corriente eléctrica puede separar el agua en hidrógeno y oxígeno? Sí, por medio de un proceso de transferencia de electrones. Las reacciones químicas pueden producir corriente eléctrica. La corriente eléctrica puede producir transformaciones químicas, y esto es posible debido a los pequeños, omnipresentes y por sobre todo activos electrones. El oxígeno fue descubierto hace unos 200 años por Scheele, Priestley y Lavoisier. Este elemento vital es muy reactivo. En contacto con él, las cosas se queman y los metales reaccionan. A esto se le dio el nombre de oxidación. Luego se descubrió que muchas otras reacciones químicas en las que no necesariamente tomaba parte el oxígeno compartían con la oxidación algo más fundamental, la transferencia de electrones. Pero como los viejos nombres persisten, aunque el oxígeno no sea esencial, utilizamos el término oxidación. Por otra parte, el aumento de electrones se denomina reducción. And its opposite, the gain of electrons, is called reduction. Oxidación y reducción. Uno de los efectos más conocidos es la corrosión. Es una serie de reacciones químicas comunes pero complejas. Los átomos del metal ceden sus electrones a otros elementos, generalmente al oxígeno. Se oxidan. El hierro y el acero forman óxido ferroso, herrumbre. El herrumbre estimula la producción de más herrumbre. En el final, no quedan átomos de hierro. Pero la corrosión metálica no siempre termina en la destrucción inevitable. En realidad, cuando algunos materiales se corroen, el producto formado detiene la corrosión ulterior. El cobre, presente en el bronce, se corroe hasta formar una capa protectora verdosa que bloquea el paso del oxígeno y la humedad protegiendo el metal. El aluminio se corroe hasta formar óxido de aluminio, una fuerte capa que detiene la corrosión ulterior. Pero la oxidación del hierro y del acero crea problemas especiales. Se gastan miles de millones de dólares por año para tratar de frenarla. Una forma obvia es mantener el oxígeno y la humedad alejados del metal. Esa es una de las razones para la aplicación de pintura. Pero la corrosión se produce en muchos lugares que no se pueden proteger con una capa de pintura. El agua caliente que circula por los caños del interior de las calderas tiene una temperatura extremadamente alta. La oxidación hace que el metal comience a picarse y se produzca el estallido del caño. El Dr. Jack Kelly de la compañía Grace estudia las formas de reducir la corrosión en las cañerías de calderas. Es sumamente serio porque si el caño comienza a picarse, se pierde cada vez más metal, no hay tratamiento químico que pueda restituirlo. Hay que reemplazar el caño. En este caso, el proceso de corrosión primaria involucra el oxígeno que interactúa con los iones de hierro de la superficie. Y de esta forma, lo oxida y después lo remueve. Los químicos especializados en este campo utilizan instrumentos sofisticados para analizar los depósitos de corrosión. Primero, un microscopio electrónico localiza un depósito a investigar. Luego, una computadora analiza los elementos que constituyen el depósito. Los registra a través de la tabla periódica. El símbolo de hierro indica la presencia de óxido ferroso o herrumbre. El hierro, expuesto solo al oxígeno, se corroe con lentitud, pero en presencia de otros elementos, tales como el calcio, la reacción se acelera en forma considerable.
Otras condiciones externas pueden acelerar aún más el proceso. El hierro se derrumba con más rapidez en agua salada que en agua pura, y eso se debe a que el agua salada es un buen conductor de la electricidad. Los electrones se transfieren con más rapidez y la velocidad de la reacción aumenta en forma desmesurada. Se puede aumentar aún más la velocidad de oxidación aumentando temperatura y utilizando un metal más reactivo, por ejemplo el magnesio. Don Showalter. Esa sí que fue una reacción química, ¿verdad? Calenté un trozo de una tira de magnesio. Una verdadera demostración. ¿Pero qué tiene que ver con la transformación de electrones? Bueno, si lo pensamos, el magnesio perdió electrones y el oxígeno del aire ganó electrones y se formó el óxido de magnesio. Y ahí está la conexión. Aquí tenemos otro ejemplo de oxidación y reducción. Se coloca una tira de zinc en una solución de sulfato de cobre. Se forma un depósito rojizo de cobre sobre el zinc. ¿De dónde surgió? Cada átomo neutro de zinc pierde 2 electrones. Se oxida. Los iones de cobre ganan 2 electrones. Se reducen a átomos neutros de cobre. No se producirá la reacción inversa, pues el zinc pierde electrones con más facilidad que el cobre. ¿Podemos aprovechar esta transformación de electrones para algo útil? Sí, en el acumulador electroquímico. Acumulador no precisamente una frase común, pero estamos rodeados de ellos. Quitémosle las etiquetas y la cubierta y eso es lo que son las baterías. Las baterías pueden encender el motor del automóvil y también pueden encender la cólera. Sin baterías tendríamos que caminar. Sin baterías en el detector de humo tendríamos que huir de nuestro hogar. Baterías. ¿Dónde podríamos vivir sin ellas en un mundo de oscuridad? Por cierto que no en la Luna, pero aunque es difícil llegar allí, más aún quedarse, una batería liviana facilitaría el viaje. Una batería puede prolongar la vida misma a través de un marcapasos. ¿Cómo funcionan los acumuladores electroquímicos? ¿Y cómo podemos hacer para que la reacción cobre-zinc que vimos hace un instante genere un acumulador electroquímico? Don Showalter. Aquí he construido uno para ustedes. Este es un acumulador electroquímico de cobre-zinc. Consiste en un electrodo de cobre en una solución salobre, en este caso de sulfato de cobre. Y luego un electrodo de zinc en una solución salobre de zinc, sulfato de zinc, en este caso. Están conectados por medio de un puente de papel poroso. A veces se utiliza una barrera porosa en el mismo recipiente, en lugar de tener 2 recipientes distintos para separar 2 soluciones y permitir que los iones la atraviesen. También tenemos un circuito externo por el cual a través del cable circulará el producto de esta reacción. Ahora va a producirse una reacción química que generará una corriente eléctrica. Veamos si ocurre. Lo conecto aquí para cerrar el circuito. Observemos el medidor. Hay una corriente eléctrica. Pero debajo de la superficie, en la composición química del acumulador, ¿cómo se produce en realidad la corriente eléctrica? Comencemos por el electrodo de zinc sumergido en la solución de sulfato de zinc. Aquí, en la superficie del electrodo, en este mundo molecular, hay una innumerable cantidad de átomos de zinc. Mientras cada uno de ellos se introduce en la solución, 2 electrones permanecen en el electrodo. Esto es una oxidación. En el electrodo, los electrones no solo se acumulan, sino que se mueven. Hay un constante movimiento de electrones. Comienzan a circular por el cable, atraviesan el voltímetro y llegan al electrodo de cobre dentro de la solución de sulfato de cobre. Aquí los iones positivos del cobre son atraídos hacia el electrodo. Se combinan con los electrones del zinc y forman átomos de cobre. En la barrera entre 2 soluciones, los iones positivos del zinc se dirigen hacia el electrodo de cobre y los iones sulfato negativos se dirigen hacia el electrodo de zinc.
Este balance de electrones que se mueven a través de la barrera es lo que mantiene la circulación de corriente a través del acumulador electroquímico. ¿Por qué los electrones se dirigen desde el zinc al cobre? Los distintos metales tienen distintas tendencias a ceder electrones. El zinc es el más propenso a ceder electrones que el cobre. Las baterías comerciales utilizan una variedad de electrodos, pero cada tipo utiliza dos metales o compuestos con distintas tendencias a cederlos. Esto es lo que hace que una pila funcione, y cuando la pila funciona se vende. At Duracell, the race to be the best, to be the king of the road, goes on and on. What's the longest lasting battery you can buy? I'm gonna surprise ya! New Energizer! Sound surpriser! New Energizer! You top the test! New Energizer was best! Lasted longer than all! No battery lasts longer. New Energizer! Aye! Abundan las demandas por una mayor duración y energía. La tecnología puede avanzar gracias a la competitividad, pero a veces un avance científico puede surgir de una fuente inverosímil. Hace varios años este inventor tuvo un extraño sueño, prolongar la vida humana. Wilson Gretbach. Renuncié a todos mis empleos y con $2.000 en el granero detrás de mi casa construí 50 marcapasos en 2 años. Visité a todos los doctores de Buffalo que trabajaban en ese campo con un resultado negativo. La respuesta era: esta gente morirá a lo sumo en 1 año. No puede hacer mucho por ellos. ¿Por qué no trabaja en mi proyecto? Cuando le hablé al doctor Shardak sobre la idea del marcapasos, fue el único que creyó que en verdad tendría un futuro. Me miró en forma extraña y luego de caminar de un lado a otro por la sala un par de veces dijo: ¿sabe algo? Si puede hacer eso, salvará unas 10.000 vidas por año. En 1958, un equipo médico implantó el primer marcapasos, pero en los años siguientes hubo un gran problema. Luego de los primeros 10 años, obteníamos de 1 a 2 años con el marcapasos, un promedio de 2 años, y el mecanismo que fallaba era siempre la batería. No se agotaba, fallaba. El organismo humano es un medio muy hostil, peor que el espacio, peor que el fondo del mar. Ustedes tratan de hacer cosas en un medio de agua caliente salada. Los primeros marcapasos no se podían sellar herméticamente, por eso la batería no funcionaba. Bueno, luego de 10 años la batería resultó ser la causa principal de falla. Buscamos en las fuentes nucleares, biológicas, permitiendo al organismo generar su propia electricidad. En las baterías recargables de mercurio perfeccionadas. Y al fin encontramos esa batería de litio que revolucionó en verdad la cuestión del marcapasos. Fue más significativo que el progresivo invento. Doctors have told me that the introduction of the lithium battery to pacemakers was more significant than the invention of the pacemaker in the first place. Desde sus orígenes, las nuevas aplicaciones de la batería de litio se han expandido más allá del primer uso especializado. Algunas compañías están impulsando la tecnología del litio dentro de los grandes mercados de consumo. Peter Clark es científico de Ultra Technologies, subsidiaria de Kodak. Básicamente nuestra batería de litio opera en la misma forma que las baterías elementales que conocemos. Bueno, esa es una batería con 2 electrodos. Está el ánodo, que está hecho de metal litio, y el segundo cátodo de dióxido de manganeso. También necesitamos una solución electrolítica en la que están inmersos los electrodos, cuya tarea es permitir el flujo de iones de un electrodo a otro. La otra parte importante es el separador, que consiste en una membrana suspendida entre los 2 electrodos, y su tarea es permitir el paso de iones a través de él, pero evita que los electrodos se toquen. Si esto sucede, hay un cortocircuito y la batería no funcionará. El litio es un metal muy liviano, pero también muy reactivo. Se oxida con facilidad. Tiene la capacidad de proveer más actividad electrónica que otros materiales. Por eso puede proveer mucha más cantidad de energía eléctrica por unidad de volumen o por unidad de peso, ya que es un material liviano. Y eso lo hace muy codiciado para las baterías, porque hoy en día todo el mundo requiere más energía, menos peso y más espacio. El litio es realmente un artífice de todo ello.
less weight, less space, and lithium helps to do that. En realidad, las ventajas de las baterías de litio contra las baterías alcalinas o las de sin carbono dependen de la naturaleza altamente reactiva del metal y de su habilidad para transferir electrones. Entonces, mientras la pila común produce una tensión de 1,3 V, la batería de litio produce 3,4 y tiene el doble de duración que una batería alcalina. En los caminos utilizamos otro tipo diferente de batería. Son las que encienden el motor de nuestro automóvil y lo mantienen en funcionamiento de costa a costa, ayer y hoy, y mañana, tarde y noche. Hay un amplio rango de etiquetas, pero todas son acumuladores de plomo. Y son diferentes a las baterías de los acumuladores que hemos visto hasta ahora. En principio, cada una contiene varios acumuladores. Dentro de ella hay distintos electrodos de plomo y óxido de plomo. Están sumergidos en ácido sulfúrico. En funcionamiento, una reacción produce sulfato de plomo en ambos electrodos. Los átomos en el electrodo de plomo se oxidan y producen una capa blanca de sulfato de plomo. El dióxido de plomo se reduce a sulfato de plomo. Los electrones que se liberan en la oxidación del plomo pueden realizar trabajos tales como encender el burro de arranque de un motor. Se dirigen al dióxido de plomo y lo reducen. El sulfato de plomo comienza a cubrir los electrodos en forma gradual. Para recargar la batería, un alternador empuja los electrones en sentido contrario e invierte la reacción química y se recarga la batería. Entonces, las baterías son dispositivos maravillosos que aprovechan la transferencia de electrones para generar electricidad. Y existe el proceso inverso. Se puede utilizar la corriente eléctrica para producir cambios químicos. Permítanme mostrarles. Esto es electrólisis. Lo que he hecho es enchapar un cobre, una cuchara de plata. El proceso de electrólisis se utilizó para enchapar otros metales en oro y plata en negocios y fábricas durante un siglo. Hay una gran fuerza motriz en la electrólisis. ¿Qué puede producirle a una sustancia tan estable como el agua? Vamos a separar un poco de agua y veamos qué podemos averiguar. Vertimos un poco de agua en esta cuba de electrólisis. Ya había un poco de agua allí. En la electrólisis, una corriente eléctrica pasa a través de dos electrodos. Observamos que se despide un gas en el electrodo negativo. Es gas hidrógeno. Los iones de hidrógeno ganan electrones y forman gas hidrógeno. Por lo tanto, se trata de una reducción, ganancia de electrones. En el electrodo positivo se está despidiendo gas oxígeno. En este proceso se pierden electrones. La pérdida de electrones es una oxidación. Lo que vemos ahora es la descomposición del agua. Lo que hemos hecho es tomar energía eléctrica y convertirla en energía química. Electrólisis. En la industria, la electrólisis se utiliza para obtener aluminio del óxido de aluminio. En esta fundidora, la corriente eléctrica circula a través de las pilas dispuestas lado a lado. El óxido de aluminio se disuelve. Las pilas están conectadas con un electrodo de carbono que actúa como cátodo. Se introduce un ánodo de carbono en la solución y se aplica una corriente continua. La corriente convierte el ion de aluminio en metal aluminio que está depositado en el cátodo. Electrólisis no es alquimia, pero es un método casi mágico de galvanizado con oro. El truco consiste en mantener la temperatura adecuada, controlar la corriente y usar soluciones de un alto grado de pureza. Los objetos galvanizados con oro no solo son hermosos, sino inteligentes. Este se utiliza en computadoras, y estas unidades de reflector láser se ajustan a la perfección al sistema de guía de un misil. A la vez de ser decorativos,
Este blindaje se ajusta a la tobera de escape del motor de un jet y a los misiles termodirigidos. Por sobre todo, la electrónica junta las aplicaciones de alta tecnología con la investigación fundamental. Una aplicación futurista es utilizar los electrodos como sensores para medir la concentración iónica en células vivas. La tensión del electrodo varía al variar la concentración iónica. El doctor Henry Blount. Nos encontramos en una posición envidiable. Muchísimas áreas emocionantes, nuevas de investigación y áreas nuevas de descubrimiento a nuestro alrededor. Los sensores electroquímicos nos permitirán detectar indicios de sustancias a niveles que nunca habíamos soñado. Es emocionante para la medicina, para el control ambiental, para la fabricación, para la tecnología, descubrir indicios de contaminantes y su impacto en una serie de procesos. Una idea más genérica de interés es el área de bioprocesos. Aquí los sensores tienen una gran relevancia. También es interesante el hecho de que los sensores se han miniaturizado a un punto tal que es posible tomar un sensor e introducirlo en una célula viva intacta e investigar sus componentes y sus funciones. Imagínense poder hacer esto. Otra aplicación interesante y una gran promesa tecnológica es el uso de la electroquímica para acoplar la energía lumínica a la energía eléctrica. Esto se hace a través de acumuladores de energía solar en los cuales se absorbe energía lumínica en un sistema químico, se provocan reacciones químicas que generan una transferencia de electrones y esa transferencia de electrones, esa corriente eléctrica, se utiliza para realizar funciones útiles. El Sunracer, un ganador para la General Motors y para el electrón activo. Impulsado por medio de acumuladores de energía solar, convierte la luz en electricidad en forma directa. Cuando está nublado o debe trasladarse cuesta arriba, utiliza baterías auxiliares de plata zinc. El transporte del futuro y la transferencia de electrones en acción. En resumen, las reacciones de oxidación-reducción involucran una transferencia de electrones. La transferencia de electrones se produce en la corrosión cuando los metales se oxidan y se reduce el oxígeno. La energía de la transferencia de electrones se puede aprovechar, por ejemplo, en baterías de diferentes tipos. La electricidad se produce por reacciones químicas. En el laboratorio, en el acumulador electroquímico de cobre-zinc, el zinc del electrodo de zinc ingresa a la solución en forma de iones. Los electrones transferidos se dirigen al electrodo de cobre por el exterior. Se emplean diferentes tipos de electrodos porque los diferentes metales y compuestos tienen una mayor o menor tendencia a ceder o aceptar electrones. El electrolito permanece eléctricamente neutro debido a la migración de iones. En tanto que las fuerzas químicas generan corriente, el proceso inverso también es posible. La corriente eléctrica produce transformaciones químicas. Los electrones de una fuente de corriente continua pueden descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. La reducción sucede en el cátodo, donde se produce hidrógeno. La oxidación sucede en el ánodo, donde hay oxígeno. Esto se denomina electrólisis y se utiliza para obtener aluminio del óxido de aluminio y para la galvanoplastia. El fenómeno de transferencia de electrones es omnipresente y emocionante. Es el corazón de las invenciones presentes y futuras. Aquí estoy, con la transferencia de electrones a mi alrededor en estas plantas que están en proceso de fotosíntesis. ¿Por qué este programa se concentró tanto en la electrólisis y en las baterías? La razón es que en estas aplicaciones de la transferencia de electrones
Los electrones estaban implícitos, estaban bailando en público. Podíamos presentarlos, podíamos verlos salir. En otras ramas de la química, los movimientos de electrones pueden estar opacados. Es muy difícil adherir un electrodo a una tira de magnesio en combustión o a nuestras pilas mientras el cobre se convierte en ion cobre más 2. Pero hay otra razón. La generación y transmisión de electricidad fue nuestra primera forma de transportar energía. Impulsa cualquier máquina que tengamos. Sale de casi todas las paredes. Entonces, lo que intentamos hacer fue convertir otras formas de energía, calórica, lumínica, química, en electricidad. No sucedía así hace un siglo, cuando el transporte de materias primas, carbón, madera, petróleo, era el interés principal, lo que llevó al desarrollo del barco a vapor y del tren. Puede no ser así dentro de un siglo, en el que, según creo, el transporte de ciertos químicos tales como el hidrógeno y de la luz será la forma de transportar energía. Pero en ese momento la química y la electricidad son las formas de hacer mover esos electrones.